¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. A ver, vamos a Buenos empezar. días, amigos. Buenos días, ¿Cómo están? compañeras. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Bueno, vamos a continuar básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo y después, antes de finalizar, ya les mando el enlace para el examen, ¿ya? A ver, un ratito voy a compartir la diapositiva. Ya, ahora sí. Listo. A ver, por favor, me confirman cuando ya puedan ver las diapositivas. Sí, se visualiza, Miss. Ya, ok. A ver, en este caso, nosotros no sé si es que ya habíamos empezado con el origen de los medicamentos, ¿no es cierto? Habíamos visto que hay medicamentos que pueden ser de origen vegetal, animal y mineral y sintético, ¿no? Ya habíamos trabajado eso ya. Sí, Miss. Ah, ya, Ya hemos trabajado listo. eso. Listo, entonces de origen vegetal ya habíamos visto que se obtiene parte de la planta para poder obtener su principio activo y obtener los medicamentos, ¿no? Igual para lo que son los medicamentos vegetales, a ver, ya ahí está. Para los fármacos de origen animal, también se tiene parte de animales para poder obtener los beneficios o los principios activos para convertirlos en medicamentos, ¿no? Fármacos minerales de la misma manera y teníamos los fármacos sintéticos, que son aquellos que netamente se crean en el laboratorio para poder pues dar origen a estos medicamentos. No tienen ninguna base o ningún principio activo que sea de plantas, de animales o minerales. Muy bien. Listo. Justo vamos a entrar en justo ya vamos a entrar a lo que viene a ser la clasificación, ¿no? O sea, lo que hemos visto anteriormente, esos 4 tipos de medicamentos, era el origen. Después, ahora vamos a ver lo que es la clasificación, pero esto tiene una manera diferente de separar los medicamentos. Por ejemplo, acá dice, los fármacos pueden ser clasificados y categorizados de diversas maneras. Las dos principales que nosotros conocemos vienen a ser por familias químicas. ¿Qué significa eso? Es, imagínense, por familia, como si todos tuvieran el mismo apellido, ¿ya? Eso viene a ser por familias químicas. Por ejemplo, aquí dice salicilatos. Dentro de los salicilatos tenemos el ácido acetilsalicílico, el diflunisal, el ácido salicílico y salicilato de metilo. Miren, dense cuenta, toda la familia de salicilatos tienen salicílico, 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 ¿no? Es como les vuelvo a repetir, es como si tuvieran el mismo apellido, ¿ya? Eso viene a ser por familia química. Muy bien. Listo. A ver,
Por efecto terapéutico, ¿qué significa eso? Por efecto terapéutico, o sea, se reúnen o se juntan a todos los medicamentos según la acción terapéutica o según el tipo de función que cumplen, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los analgésicos, tenemos los antibióticos, tenemos los antieméticos, tenemos a los, por ejemplo, a los antipiréticos. A ver, entonces, vamos a poner ejemplo de cada uno, ¿ya? Ujú. A ver, por ejemplo, a ver, tenemos a este grupo de medicamentos. Ahora vamos a poner otra pantalla para que no se vea encima. A ver, por ejemplo, en el caso de lo que es clasificación por familia química, ya tenemos, ya habíamos mencionado un ejemplo que eran los salicilatos. Ahora, en este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos las cefalosporinas, ¿ya? Ya, las cefalosporinas tenemos, por ejemplo, así se llama el grupo completo, ¿no? La familia. Cefalosporinas. Dentro de las cefalosporinas tenemos a la cefazolina, a la cefalotina, tenemos a la ceftazidima, a la ceftriaxona. Ya. A ver, ¿qué tienen de común estos medicamentos que les he puesto? ¿Mm? La acitolacicina, no sé, algo así se llama. ¿Eso? Ya, a ver, acá en este caso tiene todo este grupo de cefalosporinas. ¿Con qué empiezan? C, ¿no? Cefalosporinas, todo el grupo. Ese es un nombre genérico, por si acaso. Todos estos son nombres genéricos. Cada uno de ellos viene a ser un tipo diferente de medicamento que se utiliza para diversas partes del cuerpo, ¿ya? Entonces, dense cuenta, este tipo de medicamentos están unidos o tienen en común por su familia química, o sea, por su componente principal, ¿ya? Tenemos otro, por ejemplo, a ver, ahora vamos a ver específicamente
a lo que se refiere clasificación. Vamos a ver por acá. Por efecto terapéutico. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, a el paracetamol, metamisol, el ibuprofeno, diclofenaco. A ver, si nosotros hiciéramos una clasificación, ¿qué tienen en común estos 4 medicamentos? El paracetamol, el metamisol, el ibuprofeno, el diclofenaco. Miss, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué de común tienen estos medicamentos que ustedes ven en la pantalla? Esto de aquí del lado derecho. El paracetamol, el Ya, metamisol. Miss, Ujú. el diclofenaco lo utilizamos para el dolor, ¿no es cierto? Ya, El ibuprofeno para la fiebre y también para el dolor. ya, Ya el paracetamol es igual que el ibuprofeno, ujú, cumplen la misma función. ya. Entonces, ¿qué de común tienen estos 4? ¿El Z-mol o el mol? Paracetamol, dice. Por eso, pues, No, el, no, 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 no. Aquí ya no es familia química. Aquí ya Sí, no es. eso creo que es para aliviar lo dolores. común que Mismos tiene aquí componentes, Miss, los mismos componentes en diferentes, por Físicos. ejemplo, porcentajes, ¿no? Ahí está, muy bien, García. Claro, hay algunos también ya me están mencionando. Entonces, ¿cuál es la función principal? Aquí ya es diferente, ya no es por el nombre que tienen, no, o sea, por el componente. Aquí son diferentes componentes, pero ¿qué es lo que los une o qué es lo que los agrupa? Que todos ellos son analgésicos. ¿Ya? Son analgésicos. Entonces, esas vienen a ser las dos clasificaciones que nosotros mayormente encontramos, ¿no? ¿Ya? Entonces, viene a ser, por ejemplo, por la acción que cumple. Vamos a otro ejemplo. Igual, clasificación por familia química. A ver, vamos a otro. Uy. Ujú. Tenemos, voy a poner solamente iniciales. Clasificación por familia química. Ya está. A ver, tenemos a ver, ya, Acitromicina, Miss, estatinas. Ya, a ver, a las estatinas. Acitromicina, ya, ahorita justo vamos a hacer con ese en lo que es efecto terapéutico, ¿ya? Las estatinas, por ejemplo, que se reúnen en un grupo porque tienen algún componente similar. Por ejemplo, tenemos a la atorvastatina, a la simvastatina. Ujú. Después tenemos también
La lubatina. Listo. ¿Qué tienen en común esas? Ahí sí se ve claramente, ¿no? Lo que es componente químico, o no sé, lo que es quina, ¿no? Ese es Ajá, las lo que es quina. estatinas. Ujú. Claro, ese viene a ser su componente principal, ¿no? Por eso es que se agrupa de esa forma, ¿ya? Ya. Ahora vamos a lo que decía su compañera, ¿no? Clasificación por efecto terapéutico. Por ejemplo, al, tenemos, por ejemplo, al acitromicina, tenemos a la penicilina, Amoxicilina, Miss. amoxicilina, tenemos también a otro, al cefalotina. Listo. ¿Qué son todos estos medicamentos? ¿Qué función cumplen? La mayoría, Miss, también igual por componente en lo que es o sea, el efecto, lo que es que tienen, ¿no? El mismo, ¿cómo se puede decir? Son antibióticos, mis. Ah, muy Claro, bien, Bacterias, claro. virus. Exacto, son antibióticos o también se les considera como los antibióticos, ¿no? Antibacterianos, como dice su compañera. Muy bien. Entonces, ¿ya ven? Esos vienen a ser los dos tipos de clasificaciones. Por el componente que tienen, o sea, hay un componente que hace que tengan todo un grupo, es como decir que tengan el mismo nombre y el mismo apellido. Y el otro que viene a ser la clasificación por efecto terapéutico, que pueden tener diferentes componentes, pero lo que hacen es cumplir la misma función, ¿ya? Eso viene a ser. Esas son las dos clasificaciones. Muy bien. Ya, ahora sí voy a volver a compartir la diapositiva. ¿Alguna pregunta ahí? ¿O ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda? Ninguna creo, ¿no? A ver, voy a tomar asistencia para poder seguir. Ujú. A ver, hoy día estamos 5. Listo. A ver, Bustos, ¿se encuentra? Presente mis bustos. ¿Cómo estás, hija? De la Cruz Saico, Flores Reyes, Freire, Presente, profesora. muy bien, Freire, Guaguasonjo, Presente, mis. ¿cómo estás? Huaraca, Quispe Huaranca, Yalta, ya, listo, Yalta, muy bien. Muy bien, de la Cruz también, Yalta. Paredes, Paredes se encuentra, no, ¿no? Menéndez, presente, Miss. ¿cómo estás? Irupaya, Presente, mis. muy bien. Villanueva, García Rodríguez,
Ajá, ya listo, García. Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros vamos a continuar con lo que son medicamentos. Ya, entonces, ya vimos el origen y también ya hemos visto la clasificación. Bien. Miss, a mí no me llamó Puerta Puscán. A ver, puerta, ¿qué pasó? Ah, sí, tienes razón, hija. Puerta, me pasé, me salté. Hice puente. Listo, puerta, y ahora sí ya te anoté ya. Ujú. Mis Flores, presente. Ya listo, Flores, muy bien. ¿Alguien más, por favor, que falte? Creo que ahora sí, ¿no? Ya, muy bien. Ajá. Listo, seguimos. Vamos con generalidades de inyectoterapia. Ahora sí, ya hemos pasado con los medicamentos. Vamos a ver un poquito en lo que es qué ciertos términos o qué cosas debemos conocer, más que todo cuando nosotros utilizamos lo que son inyectables, ¿no? Vamos a ver las diferencias. Las diferencias entre los términos que muchas veces utilizamos. La primera sí es fácil de identificar porque si nosotros lo dividimos en dos partes, inyectoterapia, vamos a obtener lo que es inyecto y terapia. Inyecto proviene de inyección y terapia viene de tratamiento. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la inyectoterapia? Es el tratamiento de una enfermedad a través de la aplicación de un medicamento mediante una inyección. ¿Ya? Entonces, en este caso, viene a ser el tratamiento en sí. Inyectable. ¿Qué cosa viene a ser el inyectable? El inyectable es toda sustancia o solución que se administra en nuestro organismo. O sea que cuando ustedes, por ejemplo, van a la farmacia y compran lo que nosotros decimos ampolla, lo que decimos vial, ¿no? Esas ampollitas vienen a ser los inyectables, ¿ya? Su contenido es lo que se va a administrar, ¿no? Se va a inyectar. Y ahora, inyección es el acto de administrar a presión un determinado inyectable con fines terapéuticos. A veces nosotros confundimos estos dos términos, ¿no? Inyectable y confundimos también lo que es inyección, pero son dos cosas diferentes. Inyectable, vuelvo a repetir, viene a ser el medicamento en sí que se va a administrar. Y lo que es inyección viene a ser el acto de administrar cuando se inyecta. Ya está. Muy bien. Procedimientos generales para la aplicación de un inyectable. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, no solamente para un inyectable, sino para cualquier medicamento, esto se tiene que aplicar. Siempre se debe pedir receta médica, ¿no? Muchos de ustedes de repente pueden trabajar en una clínica, en tópico, pueden trabajar de repente en un puesto de salud, también en tópico, o pueden trabajar en una farmacia. Entonces, ojo, hay que tener bastante cuidado. Siempre es bueno pedir receta médica. Si bien es cierto, hay algunos medicamentos que se venden sin receta médica, pero no se aplica para todos. A ver, ¿quién me podría decir un medicamento que necesite la receta médica obligatoriamente? Hay ciertas excepciones, pero en este tipo de medicamentos no se puede hacer la excepción. Se tiene que presentar esta receta, si no, los de la farmacia o de la botica no te la venden. A ver, ¿quién me puede decir un ejemplo de medicamento? La penicilina, si no me equivoco, Miss.
Ya, uno viene a ser la penicilina, muy bien puerta. Otro más. Oh, Miss, soy Rebeca. Ah, es que como abrieron el audio al mismo tiempo, ya, disculpa, Menéndez. Ya, listo, Sí, Menéndez. incluso Miss estoy con mi otro correo que, ¿cómo se llama? Mi celular estaba bajo de batería y entonces tuve que cambiarme con otro teléfono. Ya, no hay problema, Menéndez. Listo. Entonces, claro, uno de ellos viene a ser la penicilina. Otro, a ver, ¿quién me puede decir? Otro medicamento que requiera receta médica. Los fármacos para lo que es el insomnio, todo eso. Ajá, muy bien. Por ejemplo, lo que viene a ser el alprazolam, lo que mal se usa en realidad para lo que viene a ser el insomnio, ¿no? Porque estos vienen a ser un grupo de medicamentos llamados ansiolíticos. Entonces, estos tienen que ser necesariamente con receta médica. No puede ser de venta libre. A contrario de otros medicamentos que sí pueden ser de venta libre, como por ejemplo, los antidepresivos, necesariamente todo medicamento psiquiátrico necesita receta médica. Y uno que es de venta libre, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Mm? ¿Cuál sería de venta libre? El paracetamol. Ujú, muy bien, el paracetamol, porque si bien es cierto, es un AINE, o sea, es un antiinflamatorio, es un medicamento eh, analgésico, pero es uno de los más inofensivos, ¿no? Es uno de los más inocuos, así se le llama. Entonces, no necesitaría tanto como receta médica, ¿no? Muy bien, listo. Pero entonces en este caso sí se requiere, como les decía, la receta médica. ¿Por qué? Por varios motivos. Para comprobar especialmente si la persona que va a comprar necesita este medicamento, ¿no? Y comprobar los 5 correctos. Por ejemplo, ¿cuáles son los 5 correctos? Los 5 correctos constan de 5 ítems, que es paciente correcto, medicamento correcto, viene a ser también dosis correcta, vía correcta, hora correcta. Esos son los 5 correctos que nosotros utilizamos. ¿Se puede utilizar más? Sí, si ustedes investigan, también encontramos los famosos 10 correctos, ¿no? Pero eso ya implica la fecha de vencimiento, el estado del medicamento y todo eso, ¿no? Aquí solamente nos vamos a basar en los 5 correctos. Paciente correcto, ¿qué significa? Paciente correcto viene a ser cuando nosotros comprobamos que es la persona a la que se le va a administrar el medicamento. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es el motivo del cual nosotros tenemos que comprobar si es la persona o no? A ver, ¿por qué? Porque en algunas ocasiones puede ocurrir lo que nosotros conocemos como la homonimia. ¿Qué es la homonimia? Personas que tienen el mismo nombre y el mismo apellido, ¿no es cierto? Entonces imagínense que, a ver, un paciente, José Pérez, ¿ya? Le han dado para que administrarle un metamizol y viene otra persona que también se llama, dada la casualidad, José Pérez, y tiene para que le apliquen una penicilina. Disculpe. Entonces, el paciente A, José Pérez, tiene metamizol. Paciente B, José Pérez, penicilina. Pero no siempre se repite todo el nombre completo. Por ejemplo, el primero se puede apellidar José Pérez Hernández y el segundo paciente José Pérez Vilca.
¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Imagínense que yo no compruebe verdaderamente quién es el paciente y al paciente José Pérez, al paciente A, José Pérez Hernández, le pongo la penicilina, o sea, intercambio los medicamentos, ¿no? Y por algún motivo el paciente que yo le apliqué penicilina es alérgico a ese medicamento. Puede suceder. Puede pasar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que comprobar siempre si es el paciente. Por eso dice paciente correcto. Segundo correcto, medicamento correcto. ¿A qué me referiría con eso? ¿Qué creen ustedes a qué se refiere con medicamento correcto? El medicamento correcto sería lo que recetó el doctor, no sería, por ejemplo, si por ejemplo, la función de la citromicina con amoxicilina es similar, ¿no? Pero Ujú. sería lo que ha recetado el doctor en ese caso, pues, ¿no? Obvio. Claro, muy bien, el medicamento correcto. Medicamento correcto, comprobar lo que dice su compañera, ¿no? Verificar exactamente lo que dice la receta, ¿no? Y también hay que verificar porque hay medicamentos que tienen el frasco o el envase muy similar, muy parecido. Y a veces nos confiamos y puede ser otro. Así como en el caso que sucedió bueno, en otro lugar, que la señora fue por por un antiparasitario. Fue con la receta médica, ¿ya? Fue con la receta médica y le dieron el tinidazol, así se llama, ¿ya? Así se llama el antiparasitario. Pero en la farmacia confundieron el medicamento y le dieron tramadol. La mamá no se había percatado, obviamente confiada, ¿no? Ustedes también cuando compran están totalmente seguras que es el medicamento. El tinidazol o bueno, los antiparasitarios en jarabe sí se pueden dar 5 mililitros, 7 mililitros, normal, no hay ningún problema. Pero el tramadol, si tú te pasas de la dosis, eso puede bajar la presión, baja la temperatura, puede producir convulsiones y lamentablemente cuando la mamá le dio el medicamento a sus hijos, eh, mm, ¿qué había pasado? Que les había dado el tramadol en grandes cantidades según la receta, ¿no? Según la cantidad que les habían recetado, pero ella no se había percatado que era otro medicamento. Cuando va a ver, sus hijos estaban durmiendo, pero ya era muy extraño que durmieran demasiado y uno de ellos, pues lamentablemente el menor, le dio un paro cardiorrespiratorio y no soportó y murió, ¿no? Y miren, todo por una negligencia de no fijarse bien en el medicamento, no por parte de la mamá, sino por parte del lugar donde se vende el medicamento, ¿no? Entonces, siempre es bueno verificar 2, 3 veces. Nunca está de más volverlo a mirar. Yo se los digo porque, por ejemplo, en el caso de las ampollas, hay muchas ampollas que tienen color marrón, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué medicamentos vienen en ampollas marrones? Viene el omeprazol, perdón, la ranitidina, viene lo que es la dexametasona, el metamizol, y tienen una forma muy parecida, muy similar. Entonces, si tú te confías y de repente le estás inyectando al paciente otro medicamento que no le corresponde, le puedes ocasionar un daño, ¿no? Y esa es negligencia por parte de la persona que aplica. Muy bien. Entonces, es bueno, mira, dosis correcta. ¿A qué se refiere con dosis correcta? Que no te puedes pasar o exceder de la cantidad que ha recetado el doctor. Muy bien, Menéndez. Ajá. La cantidad que te dice es la cantidad exacta. ¿Por qué? Porque ya está establecido, ¿no? Y si es niño o si es adulto mayor, entonces en este caso ya la dosis está bajo el peso de esa persona, ¿no? Y está calculado según el peso. Entonces, la dosis se tiene que respetar.
Pero ¿qué pasa en algunas ocasiones? Algunos pacientes llegan intoxicados. ¿Por qué? A los servicios de emergencia, porque sucede que de repente se olvidaron de tomar la dosis que le correspondía en la mañana y recién se acuerdan quizá en la tarde. ¿Y qué sucede? Que al momento de tomar, toman las dos juntas. Ah, bueno, pues tomo de frente las dos, dice, ¿no? Pero no es correcto. ¿Por qué? Porque está juntando dos dosis que no le corresponden. ¿Ya? Listo. Muy bien. Vía correcta. ¿A qué se refiere con la vía correcta? A la vía oral o vía que tienen que tomar o de repente es inyección, tiene que ser por mediante una inyección, ¿no? Ujú, muy bien, Puerta, ahora sí. Entonces, en este caso tiene que ser según la vía que también se da en la receta médica, ¿no? A veces el médico, de repente, si el niño tuviera fiebre y necesita que la fiebre baje rápidamente para que no suba más y ocasione daño, entonces le mandan intramuscular, por ejemplo. Entonces la intramuscular es una vía más rápida, porque si le manda en jarabe o le manda por vía oral, pues quizás se demora más tiempo, ¿no? Listo. Entonces, dependiendo. Y ahí va a ser específico y va a colocar pues sus abreviaturas. Vía oral, subcutánea, intramuscular, ¿no? Dependiendo de cuán rápido quiere que sea el efecto. Listo. Y por último tenemos la hora correcta. ¿A qué se refiere con eso? La hora correcta a mí sería, ¿no? Cada 8 horas, por ejemplo, lo que receta el doctor en sí, pues, ¿no? Porque en sí nosotros estamos para adecuarnos a lo que manda lo que es la receta en sí. Claro, pero ya está establecido, ¿no es cierto? Claro, el médico manda, o según su criterio, cada 6 horas, cada 8 horas, pero cada medicamento en su posología ya tiene establecido también cuánto viene a ser el horario. ¿Por qué? Porque en ese caso hay medicamentos, o la mayoría de medicamentos, todos por no decir, tienen un límite. O sea, tú no te puedes pasar de esa dosis diaria, de esa dosis por día. Entonces de ahí es donde sale el horario, ¿no? Ahora, tú tienes que respetar el horario. Si, por ejemplo, te mandan cada 8 horas, por ejemplo, ya tú empiezas a tomar 7 de la mañana. ¿Cuál sería el siguiente horario? Tú empiezas 7 de la mañana, la siguiente hora en donde te toca tomar el medicamento, ¿qué hora sería? A las 3, Miss. 3, muy bien, a las 3 de la tarde. Y después, ¿a qué hora? A las 10. ¿Seguro? A las 11. A 11. las 11, claro, a las 11 de la noche. Ya, ahora, por ejemplo, en este caso, en algunas ocasiones puede haber un cierto conflicto, ¿no? Porque dice, bueno, a las 7 de la mañana no hay ningún problema, a las 3 de la tarde tampoco, pero a las 11 de la noche, muchas veces algunas personas ya están descansando, ¿no? Ya están durmiendo, de repente, Me si olvido, un Miss. niño, ¿cómo dices ir para allá? Me olvido yo ¿Cómo te vas tomar a cuando me olvidar? recetan así cada No, en la noche, Miss, me quedo así cada seco, me quedo, ya no lo tomo, ya lo dejo. no, no, no puedes hacer eso. No te puedes saltar una dosis. No, no te debes de olvidar. Ahí va lo que justo iba a explicar, ¿no? Hay personas que exactamente se olvidan por el cansancio, por las actividades que tienen que hacer, ¿no? Se quedan dormidas y ya se olvidaron y toman hasta el otro día. Pero lo que están haciendo es hacer un puente muy grande. Ya se están pasando muchas horas, ¿no? Y de repente el medicamento está establecido para tener un efecto de 8 horas, ¿ya? Entonces, ojo, hay que tener cuidado. En este caso, ¿qué es lo que se puede hacer? Fácil. Cuando nosotros, por ejemplo,
tenemos un horario muy tarde, como 11, 12, lo podemos de repente retroceder media hora. Sí se puede, media hora, se puede ajustar. O sea, no necesariamente que digamos 11 en punto, cuando ya la aguja del horario de las 11 y de las 11 campanadas, ahí voy a estar pegado del reloj. No, se puede hacer una excepción solamente en un solo caso, ¿no? Se puede poner 10:30. Si me tocaba de repente a las 10, entonces 9:30, no hay problema, pero se puede hacer ese margen. Ahora, no significa que ese margen lo voy a ampliar a 1 hora, a 2 horas, no, eso sí tampoco, no, no podemos abusar, porque si no podemos, pues, sobredosificar, ¿ya? Listo, entonces, 5 correctos: verificar paciente, medicamento, dosis, vía y hora. Ya, son 5. Muy bien. Después también lo que es el lavado de manos. Por favor, para todo procedimiento, recuerden que el lavado de manos es lo más importante, porque esto va a evitar que la persona tenga, pues, contamine, ¿no? Contamine el medicamento, transmita las enfermedades de otra persona o las propias enfermedades, ¿ya? El lavado de manos clínico es muy importante. Después tenemos lo que es la preparación del material. Si bien es cierto, nosotros a veces no tenemos los materiales, todos los materiales que nos piden, pero sí podemos, pues, nosotros reemplazarlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Nosotros debemos tener todo a la mano. Por ejemplo, si van a poner un inyectable y de repente se olvidaron del alcohol en otro lado, no puede ser, ¿no? No pueden ustedes hacer ese tipo de cosas, porque imagínense, ya el paciente está preparado para que le ponga su inyección y tú dices, ay, disculpe, señor, me había olvidado de traer el alcohol. El paciente ya está con el pantalón ya a media nalga y tú todavía vas a ir a traer el alcohol, ¿no? Pobre paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que mantener todos los materiales a la mano. Lo básico: algodón, alcohol, las jeringas, las agujas, los medicamentos, básicamente lo que se va a utilizar, ¿no? Listo. Siguiente: ubicación de la zona anatómica de aplicación. ¿Qué significa eso? Que nosotros, al identificar lo que es la vía de administración, nosotros podemos saber dónde le vamos a aplicar. Si es una vía oral, obviamente se lo va a tomar con agua. Si es una vía sublingual, le vamos a colocar debajo de la lengua. Si es, por ejemplo, una vía intramuscular, le vamos a aplicar en el glúteo. Si es una vía subcutánea, le vamos a aplicar o ya sea en el hombro o le podemos aplicar también alrededor del ombligo, ¿no? Entonces, eso podemos realizar, ¿ya? Eso podemos hacer. Muy bien. Después, antisepsia de la zona de aplicación. Si es un inyectable específicamente, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tenemos que limpiar la zona. Por favor, hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces podemos de repente con el algodón con alcohol, la torunda de algodón, solamente pasamos y lo que hacemos es limpiar levemente por la piel y a veces queda sucio.
Nosotros tenemos que limpiar hasta que veamos que del algodón ya no salga ninguna suciedad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a realizar un procedimiento invasivo, o sea, vamos a introducir la aguja a través de los tejidos e inyectar un medicamento. Pero ¿cuál es el problema? Que si no cumplimos con las normas de asepsia, si no limpiamos adecuadamente, junto con la aguja también vamos a ir arrastrando los microorganismos, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? Listo. Vamos a ver. Ahora sí. Sigamos. Precauciones que nosotros debemos tener en cuenta con respecto a los medicamentos, todos en general, no solamente los inyectables, con todos. Por ejemplo, el primero que nosotros debemos tener en cuenta es la alergia a medicamentos. Siempre preguntar, siempre es bueno porque hay pacientes que sí saben que son alérgicos a algunos medicamentos, especialmente a los antibióticos, por ejemplo, a las penicilinas, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe o tiene alergia a algún medicamento? Yo misma, la penicilina. A la penicilina, puerta. Ya, bueno, entonces en su caso, por ejemplo, ella ya conoce, ella ya sabe, porque seguramente en algún momento cuando le han inyectado ha tenido alguna reacción. Cuando te aplicaron penicilina, ¿qué reacción tuviste? Todas mis venas, como yo estaba en el hospital, estaba con vía Ujú. y me pusieron ahí la penicilina y al instante como que yo sentí un escozor grande y como que me di cuenta, mis venas todas estaban hinchados y me picaba. Ya. Mira, y eso que fue por vía, 14 ya me quitaron y me dijeron que soy alérgica y que no me deje inyectar eso. Y justo había pasado acá en lo que es el centro de salud, que es una microred, ya. acá me están administrando penicilina, pero lo que es en inyección así, intramuscular. Ujú. Y ya llevaba 3 días con esa inyección y a los 3 días yo empeoré y fui al hospital y en el hospital me pusieron en la vena y como que me dio alergias, así estoy, mis venas se hincharon, entonces me retiraron eso y me dijeron que no me vuelva a colocar eso. Ya, muy bien, claro, pues. Miren, parece mentira, pero en el caso de la penicilina, por ejemplo, a veces suele suceder, ¿no? Supongamos que la primera vez que tú te aplicas la penicilina no te sucede nada, ¿no? La segunda, igual. La tercera, puede pasar tantas veces que no te ocurre nada y en un determinado momento te aplicas y empieza la reacción alérgica. O sea, en eso hay que tener bastante cuidado porque a pesar de que anteriormente ya se le haya inyectado penicilina, puede ser que en la vez 32 resulta que tienes una reacción alérgica, ¿no? O sea, el cuerpo es también así, se puede reaccionar o se defiende, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, siempre es bueno saber a qué somos alérgicos. Y si no son alérgicos, en buena hora, ¿no? Que pueden recibir todos los medicamentos y no les produce ninguna reacción. Como dijo su compañera, la reacción más común que se puede presentar es el escozor, ¿no? Empieza a picar todo el cuerpo, puede ponerse roja la piel, empieza a salir un rash, o sea, como erupciones así muy pequeñitas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y si el paciente no sabe si es alérgico a algún medicamento, entonces de todas maneras es importante comprobar, ¿no? Ya más adelante vamos a saber cómo se comprueba.
Segunda precaución, no inyectar sobre piel irritada o sobre cicatrices. Esto incluye también sobre lunares. No debe haber ninguna lesión, nada, ¿no? Porque podemos ocasionar que se irrite más o inclusive podemos ocasionar que exista una infección, ¿ya? Entonces, tiene que ser en una piel sana. No administrar medicamentos turbios o vencidos. Si sabemos que el medicamento es acuoso, o sea, es como el agua, y tiene de repente algún sedimento, le ha parecido algo extraño, siempre tenemos que verificar la fecha de vencimiento, siempre, siempre, siempre. Entonces, en este caso, pues, no podemos administrar. Ojo, si ya venció, si dice 5 de septiembre, hoy día estamos 5, hasta hoy día nada más se puede administrar. Si ya dice, por ejemplo, 25 de agosto, ya venció, ojo, mucho cuidado. Eso de que, ay, todavía puede, ¿no? Puede pasar unos días y todavía tiene efecto. No, no se aplica para todos. Es peligroso porque No, en algunas ocasiones puede provocar alergias, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que a fijarse en mí la fecha de vencimiento. Sí, me dime, hija. colocaron una vencida y casi se muere con bastante fiebre, que no se cortaba la fiebre, mis. Claro, es que ya no tiene efecto, ¿no es cierto? Como ya está vencido, ya no tiene ningún efecto farmacológico, claro. Entonces, y nosotros podemos estar confiados. Y al final, pues, al no hacer efecto, la persona puede seguir empeorando, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. No medicamentos que tengan sedimentos o que estén vencidos, nada de eso. Disponer de antihistamínicos. ¿Qué cosa vienen a hacer los antihistamínicos? Contra las histaminas. ¿Qué vienen a ser las histaminas? Las histaminas vienen a ser unas sustancias que están presentes en nuestro cuerpo, especialmente cuando hay alergias, ¿ya? O sea, eso quiere decir que si la persona automáticamente presenta alguna reacción alérgica, estos antihistamínicos van a bloquear la acción de esa alergia. Como en el caso de su compañera, tuvo una reacción a la penicilina, seguramente le inyectaron otro medicamento para que esa alergia o para que esa reacción no siga avanzando, porque puede llegar a ser mortal, ¿no? Fácil, pues fuera si solamente presenta el escozor o presenta la piel roja. No, puede inclusive hasta edematizarse las vías respiratorias, o sea, las vías respiratorias se inflaman y no dejan pasar el aire, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta. ¿Cuáles son los famosos antihistamínicos? Los antihistamínicos más comunes que nosotros utilizamos viene a ser la clorfenamina, la dexametasona y la hidrocortisona. Esos vienen a ser los que inhiben o prácticamente son los antídotos de los medicamentos que pueden provocar o producir alguna reacción alérgica, ¿ya? Listo. Observar al paciente. O sea, no significa inyectarlo y yo voy a estar mirando la pared, voy a estar mirando el techo, el suelo, voy a estar conversando con otra persona, no. Tengo que estar observándolo. ¿Por qué? Porque a veces la reacción que pueda tener el paciente nos puede indicar o dar un indicio de dolor, algún indicio de alguna reacción, ¿no? Tenemos que ir observándolo, tenemos que ir conversándole para que para que el dolor no sea tanto, porque de todas maneras viene a ser una aguja, ¿no? Es una aguja que ingresa a nuestro cuerpo. De todas maneras hay personas que son sensibles y que presentan menos tolerancia al dolor, ¿no? Entonces hay que observar, siempre hay que observar. O algunas personas
se les está inyectando y empiezan a tener náuseas, se ponen pálidos, inclusive se descompensan y pueden desmayarse, ¿no? Entonces siempre hay que estar observando. Y si tú ves algún indicio, ya no sigues inyectando, ya obviamente te detienes, ¿no? Alteraciones de coagulación. Hay que saber, o si es que el paciente sabe, si tiene algún problema para coagular la sangre. Porque al inyectar de todas maneras va a salir sangre en mínimas cantidades, ¿no? Una pequeña gotita, pero ¿qué significa? Que si una persona tiene problemas con la sangre, esa gotita puede convertirse en un sangrado más, más complicado, ¿no? De una simple gotita, como se dice. Conocer las reacciones adversas al medicamento. ¿A qué se refiere con esto? Al saber el medicamento que estamos aplicando, qué reacciones puede tener, ¿no? Y eso no es necesario aprendérselo completamente de memoria, sino que inclusive en su celular existen aplicativos o apps en donde se puede ver el medicamento, su efecto terapéutico y las reacciones que puede provocar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es la clindamicina, que es un antibiótico, la clindamicina viene a ser un antibiótico fuerte. Así lo tomes por vía oral o te lo apliquen por vía endovenosa, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a tener algunas personas, o la mayoría de ellas, van a tener problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, inclusive sensación de ardor al momento de hacer sus deposiciones, ¿no? Eso es bastante común y eso es por el medicamento. ¿Ya ven? Esas reacciones puede tener. Listo. Seguimos. Antes de realizar cualquier procedimiento, hay que lavarse las manos y calzarse los guantes limpios, especialmente si es, por ejemplo, un medicamento que se debe aplicar por inyección, ¿no? Los guantes para evitar la contaminación, acuérdense. Bioseguridad, bioseguridad, es importante la bioseguridad, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, ahora que todavía estamos en época de pandemia, estamos todavía en una emergencia sanitaria por otras enfermedades, entonces siempre es bueno utilizar los guantes, ¿no? Para cuidarnos nosotros mismos y para también evitar la transmisión cruzada hacia otras personas, ¿no? Por otro lado, a la hora de cargar cualquier medicamento en una jeringa, hay que tener en cuenta varios aspectos. ¿Qué aspectos? Ya saben, los 5 correctos, ¿no? Ya, eso ya los he explicado. Usuario correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta. Muy bien. También debemos tener en cuenta la regla de los 4 yo. ¿Qué significa? Yo. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Yo preparo. A mí nadie me está obligando a preparar el medicamento. Yo lo estoy preparando, yo lo estoy cargando, ¿no? Yo administro. Yo en algún momento voy a tener que aplicar el medicamento. No necesariamente un inyectable, cualquier medicamento por otra vía. Puede ser por vía rectal, por vía vaginal, puede ser de repente algún medicamento por vía sublingual, vía oral. Yo estoy administrando también. Con conocimiento. Yo registro, o sea, siempre tiene que quedar constancia de que al paciente se le está administrando un medicamento. La vía que sea, cualquiera de las vías, ¿no? Yo respondo. ¿Qué significa esto? Que si al paciente, por
por ejemplo, tiene alguna reacción, yo tengo que ser responsable, ¿ya? Yo me tengo que responsabilizar, porque yo le estoy aplicando, yo le estoy administrando. Ya depende si de repente la persona que fue con una receta diferente, que de repente el médico se equivocó al momento de recetar, ya la responsabilidad recae ya en otro profesional, ¿no? Muy bien. Vamos específicamente con la fecha de vencimiento. Ojo, siempre, bueno, aparte de aplicar los 5 correctos, siempre es importante pues que nosotros tengamos en cuenta, a ver, un ratito, voy a cambiar esto. Ay, sale. Listo. Ya, a ver, ojo, hay que tener en cuenta siempre la fecha de vencimiento. Es muy, muy, muy importante, ¿ya? Por ejemplo, aquí, a ver, ¿cuál es la fecha de vencimiento? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es la fecha de vencimiento en ese medicamento? 2009. Ajá, 2009. Puede venir en los diferentes medicamentos, pueden venir solamente la fecha del año. Eso quiere decir que todo ese año es válido. Puede venir el mes y el año, ¿no? Si es así, hasta fin de mes, hasta fin de ese mes, es válido. Puede venir las tres fechas, los tres datos, día, mes y año, ¿ya? Entonces, eso puede variar. Esa es la fecha de vencimiento. A veces podemos confundirnos quizá, ¿no? Porque en este caso también tenemos el número del lote. Por eso es que aquí, mire, observen en esta cajita. Lo voy a acercar para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Aquí, ya está. Miren, ¿ah? ¿Qué es lo que dice? Dice lote y lote y EXP. Lot, ¿no? Dice lot. Este de aquí. Lot, que significa lote del medicamento, y EXP, ¿qué significa EXP? A ver, ¿quién sabe qué significa EXP? Exposición. No, no, no. Exportable. No. ¿Qué significa EXP? Expiración. Eso significa, expiración viene a ser vencimiento, ¿no? Expiración es vencimiento. Muy bien. En algunas ocasiones ustedes van a ver así, EXP. También pueden ver de repente FV. ¿Qué significa eso? Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. De repente van a encontrar CAT. Caducidad. Ajá, muy bien, caducidad. Ya ven, entonces puede venir de diferentes formas, inclusive puede venir de esta manera. A ver, voy a mostrarles así. Puede venir así.
¿Qué forma tiene esto? ¿Qué cosa viene a ser? ¿Qué cosa viene a ser esto? Esto viene a ser un reloj de arena, ¿ya? Es un reloj de arena. Y en este caso, este reloj de arena lo que hace es representar la fecha de vencimiento. A veces no viene ninguna letra, viene este símbolo, ¿ya? Muy bien. Ya, a ver. Y para dar pase a lo que es el pasito que les iba a tomar, vamos con cada uno de estos ejercicios. Ustedes me van a decir cuál es la fecha de vencimiento, ¿ya? A ver. En este primero, ¿cuál es la fecha de vencimiento? 19/04/2013. 13. Ajá. Viene día, mes y año, ¿no? 19/4/2013. Muy bien. Y ha sido, a veces también podemos confundirnos con la fecha de elaboración. Hay que tener cuidado. Acá dice elaboración 19 de mayo del 2011 y vence 19 de abril del 2013. Aquí en esta segunda, 8 de julio 2016. muy bien, Guaguasonjo. Aquí, por ejemplo, está en inglés, ¿no? Date, ¿qué significa? Date significa fecha. XP, eso sí no cambia, de expiración, ¿no? Fecha de expiración. El 8 de julio del 2016. Ya. Aquí, por ejemplo, en un blister, ¿cuál es la fecha de vencimiento? ¿Cuándo vence? 26 de marzo 2010. 2010, ¿no? Listo. Así puede venir en el blister. Y hay que tener en cuenta esto. Hay que darle sentido a lo que es la fecha. Porque a veces también viene el número de registro impreso o en alto relieve como aquí, ¿no? Fecha de vencimiento de esto. Sería 1 de junio 2016. Muy bien. Miren, está en otro idioma. Consumir o mejor, consumir mejor antes de, ya aquí dice, ¿no? Pero está al revés. No empieza por el día, sino empieza por el año. 1 de junio del 2016. Muy bien. Fecha. 12 mis. 12 de Noviembre. noviembre, claro, 12 de noviembre. Muy bien. Fabricado en mayo del 2008, caduca noviembre del 2012. Muy bien. Este de aquí. Fecha de vencimiento. Sería 03/21. marzo y 2021. Exacto. 2 de marzo del 2021. Ya ven, esto es lo que yo les decía. Viene a veces con su registro, ¿no? Y a veces podemos confundirlo con estos números que están aquí. Porque yo puedo decir, el 2 de marzo del 2017. No, tenemos que ver algún indicio más, ¿no? Aquí dice expiración 2 de marzo del 2021. Este de aquí, por ejemplo, que es otro insumo, ya no es medicamento, porque todo insumo médico, todo, absolutamente todo, tiene su fecha de caducidad. Por ejemplo, aquí, fecha de caducidad de estos guantes. Sería mayo 2022. ¿Segura? Sí.
es abril, Miss. Ah, ya ves, ya le estabas aumentando un mes ya. Sí, es mayo. ¿Y dónde está? Está aquí en la parte Está en el lateral. tiempo del reloj. Ajá. Claro, lo que yo les había mencionado, ¿no? Aquí está. Ahí está, miren, la fecha. Y viene bastantes datos. Dense cuenta que a veces nosotros tenemos que buscar, ¿no? Por ejemplo, aquí dice su código, está el lote. Aquí este símbolo significa la fecha de fabricación, porque este símbolo viene a ser una fábrica. Símbolo que es fecha de fabricación, fecha de expiración e inclusive hasta la talla viene. 6.5. Muy bien. De esta jeringa. Fecha de vencimiento. Sería octubre Ujú. 2024. Muy bien. ¿Y dónde está eso? Está aquí. Trabajo, fabricación y Val. Ajá. Ajá. Vale. Miren, ya ven, se dan cuenta que a veces no siempre viene con los mismos símbolos o con las mismas abreviaturas. Val significa válido hasta, ¿no? Válido hasta octubre del 2024. Muy bien. Listo. Aquí, hasta aquí avanzamos. Ya está. Ah, y miren, había una más de Yapa, de regalo. Aguja. ¿Cuándo vence esta aguja? Abril 29 de 29, 2024. Ajá, muy bien. 29 de abril del 2024. Muy bien. Listo. Ya está. ¿Ya ven? Entonces, esa viene a ser una de las primeras cosas que nosotros debemos de siempre revisar para evitar tener complicaciones, ¿no? Muy bien. Listo. A ver, ahora sí. Mm, Vamos, un ratito, para poder enviarles el enlace. Está facilito el examen. Ya, igual que en el ciclo anterior, se los envío a través del grupo de WhatsApp para, para que puedan resolverlo con calma. Ya son las 12:30. Tienen plazo para poder entregarlo hasta la 1.
Ya, a ver. Les estoy enviando por este chat y a través también del WhatsApp. Listo. Ahí está. Ya pueden ingresar, ¿ya? A ver, me confirman por favor si pueden ingresar. Ya. A ver, por favor, ¿está bien? ¿Ya pudieron ingresar? Sí, Miss. Ya, listo. Ya, cualquier cosa, cualquier Sí, consulta, sí, ingresemos. ya, a través de mi número personal, ¿ya? Listo, chicos, entonces las dejo para que puedan resolver su examen, ¿ya? Listo, ya nos estamos encontrando el Miss, día ¿hasta qué hora viernes. tenemos? Hasta la una tiene. Un punto. Sí, Ok, Miss, gracias. ya, listo. Muy bien, que tengan muy buenas tardes, chicas.